En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lleva corazón de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muy buenas noches, bienvenidos, de verdad, sean bienvenidos a este tercer tema de nuestro curso sobre el camino en el desierto cuaresmal. He tenido la oportunidad en los últimos días de platicar con varias personas acerca de esta situación de la cuaresma, eh, y pues ha habido muy buena respuesta, creo yo, porque siempre, eso es importante, el corazón siempre está dispuesto a lo mejor, siempre busca lo mejor. En ocasiones, es evidente, nos conflictamos y elegimos lo que es no tanto lo mejor, sino que vamos eligiendo a veces solamente para salir al paso, a veces para no sentir tan feo, así elegimos, vaya, cuestiones mínimas. Pero cuando nos damos cuenta, el corazón siempre está buscando lo mejor y lo mejor en nuestras vidas, con nuestros contextos, con nuestra historia, lo mejor incluye la conversión. La conversión de cada uno de nosotros, es decir, la conversión personal y también la conversión, pues, del género humano, como solemos decir. Entonces, insisto, en la última semana, pues, he tenido oportunidad de compartir con varios grupos y lugares y ha habido muy buena respuesta por esto mismo, ¿no? Por eso es que cuando platico con ustedes, cuando estamos aquí también, es muy, muy lindo porque justamente nos damos cuenta de que seguimos también buscando eso. El corazón desea lo mejor. Bueno, es que el corazón desea a Dios y Dios es lo mejor. Y para poder alcanzar a Dios, pues buscamos también esa conversión. Así que en este camino cuaresmal, que hemos llamado este desierto cuaresmal, vamos ahora a presentar otra temática que tiene que ver con los milagros y las parábolas. Pero no es un tema propiamente ni de milagros ni de parábolas, sino que lo vamos a proponer en un sentido muy, muy concreto y sencillo. Así que van a ver ahorita. Así que ahí está. De milagros y parábolas. Cuando hablamos de milagros y parábolas, nos damos cuenta de un par de cosas. Primero, ambos o ambas realidades pertenecen al ministerio o vida pública de Jesús. Partimos de ahí. Jesús en su vida pública, en esos 3 años que solemos comentar o contar como tales, allí realizó milagros y allí también compartió muchas parábolas. Primer punto. Segundo punto es que ni de uno ni de las otras sabemos el número exacto. Es decir, ¿podría alguien decir, a ver, ya voy a hacer el conteo de los milagros y en total vienen, voy a inventar, 35 milagros de Jesús? Pero esos 35 vienen como que 18 en Marcos, otros más en Mateo, otros en Lucas, y dice uno, a ver, si Marcos tuviera 35 milagros, Mateo tuviera 35, Lucas contara 35 y Juan contara 35, pues yo creo que entonces sí podríamos decir que Jesús hizo 35. Pero en realidad, cada uno de los evangelistas cuenta los milagros, que de hecho ayudan mucho a la predicación y a la teología que están llevando. Entonces, en ese sentido, algunas veces un evangelista vio un milagro y dijo, este en particular, para mi forma de comentar, para mi narrativa, como se dice el día de hoy, no me ayuda como tal. Entonces, a veces lo omitían y a veces también lo reinterpretaban, lo contaban con otras expresiones. Esto para nada es ningún punto negativo en absoluto. Recuerden que solamente lo vemos negativo cuando queremos leer la Biblia desde nuestro día y no desde cuando fue escrita. Bueno, entonces tenemos el primer punto, que son los milagros, que no sabemos cuántos hizo Jesús. Sabemos, eso sí, que hizo milagros. Y de las parábolas tampoco sabemos cuántas dijo en total, sino que, y más si partimos del acontecimiento de que predicó durante 3 años, pues seguramente puso
cientos de ejemplos, ¿verdad? Y dentro de esos cientos de ejemplos, dentro de estas cientos de predicaciones, pues habrá puesto muchísimas parábolas. Algunas las habrá repetido, pero otras las habrá dicho por primera y única vez. Entonces, de estas, de algunas, los mismos discípulos habrán entendido lo que dijo, a lo que se refería, y dijeron, bueno, me quedo con la idea, y no habrán repetido la parábola, pero habrá otras parábolas que sí la repitieron una y otra vez y se quedaron así como que muy grabadas en la mente de nuestra iglesia. Para ambos temas hemos ya compartido en otros momentos un tema sobre los milagros de Jesús y un tema sobre las parábolas de Jesús. Así que como siempre remitimos para una profundización y hasta eso una mínima profundización, remitimos a los videos que hay en el canal, pero aquí no obstante vamos a adentrarnos, no a la orilla tampoco, pero sí un poquito hacia estas dos situaciones. Y quiero que empecemos por el tema de las parábolas, porque voy a decir la clave del tema del día de hoy para que sepamos por dónde vamos. En realidad, el tema del día de hoy no es propiamente ni las parábolas ni los milagros, sino el reino de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el miércoles de ceniza y que se nos dice aquella famosísima frase de arrepiéntete y cree en el Evangelio, o como ya se dice también el día de hoy, conviértete y cree en el Evangelio, esa es una frase de San Marcos. Y en el Evangelio de Marcos quiero que vean la belleza de ese texto, ¿eh? Es una belleza. Es el capítulo número 1 de Marcos. Y en primer lugar, tomando en cuenta que por qué Jesús empieza a predicar, que también lo hemos ya contemplado en otros temas, pero aquí lo tenemos así, lo básico, lo mínimo y un poquito más, por supuesto. Dice así, después de que Jesús fue bautizado y que se fue al desierto. Dice, a continuación el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. Amén. Qué bonito. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Escuchen, esta es la primera predicación que hace Jesús. Y aquí es importante que notemos muchas cosas. En la predicación de Jesús, siempre, siempre van a estar presentes las realidades del reino y de la conversión. La vida del reino incluye justamente la vida de conversión y vamos a ver justamente por qué, aunque creo que podemos entenderlo rápidamente, ¿no? Para poder entrar al reino necesitamos convertirnos. Eso es la buena nueva de Dios. La, la buena nueva es la llegada del reino. Hablar del reino es hablar, por así decirlo, de lo que a Jesús más le inflamaba el corazón. Cuando Jesús se emocionaba muchísimo es porque estaba pensando, hablando, meditando en torno al reino de Dios. Y evidentemente en la Biblia no hay una definición del reino de Dios. Hay acercamientos, hay como señales, como símbolos o incluso también gestos que nos hacen ver que el reino de Dios está presente. Y vamos a ver cuáles son estos, algunos, claro, de los signos y de las palabras. Y empecemos con estas, justamente las palabras que Jesús nos hace llegar. Recordemos que Jesús enseña como enseñaban los maestros de su tiempo. Yo sé que a veces decimos, ¿no? Y lo entiendo y vaya, y me encanta también decirlo, que decimos que Jesús fue un maestro muy especial, muy diferente a los de su tiempo, pero en ocasiones también hay que recordar que Jesús fue un maestro como de los de su tiempo. Así que no pensemos que Jesús simplemente era punto y aparte. No, porque lo primero que sabemos es que Jesús se encarnó. O sea, al encarnarse,
adquiere costumbres, adquiere lenguaje, adquiere formas y modos de su tiempo. Así que no hay ningún problema. Y en su tiempo, los maestros anunciaban también con parábolas. Entonces, pues ahí está, Jesús anunciaba con parábolas. Uno de los libros que debo decirles que a mí me transformó, me encantó muchísimo ese libro, me lo dieron de regalo en mi cumpleaños del 2006, 2007 más o menos, o sea, hace casi 20 años, un libro que se llama El reino de Dios es como puntos suspensivos y se anuncia que se hará un estudio de las parábolas que hablan del reino. Y es bellísimo ese libro. Se llama así, El reino de Dios es como, y el autor es Thomas Keating, Keating, Thomas Keating, eh, un benedictino que la verdad hace un análisis tremendo, tremendo y que a mí, repito, me encantó. De hecho, tanto me gustó que en aquel tiempo cada cosa que veía o los artículos que buscaba eran sobre las parábolas, porque me fascinó justamente la realidad que se puede entablar con las parábolas. Y es que, fíjense nada más, el ser humano necesita am, acceder a ciertos conocimientos y para algunos conocimientos se accede mediante la experiencia. Quiero ver, ahorita que por ejemplo estaba empezando, le dije que disculpar el ruido porque tenía yo unas galletitas que son como pretzels, y yo dije, no sé, si saben bien, si saben mal y demás, pues no hay nada como poder probarlas y ya, se acabó, ¿no? Entonces, para cierto tipo de conocimiento, tenemos pues la experiencia como tal. Pero hay muchas formas de conocer, muchas formas de conocer. Otra, por ejemplo, muy conocida, es la ciencia, por supuesto. Pero dentro de todas estas formas de conocer, hay una que es la que podríamos llamar como la comparación o analogía. Y de manera aplicada, vemos que para poder enseñar lo de ciertas realidades, algunos lugares se esforzaron por hacerlo mediante este tipo de imágenes literarias y que fueron desembocando en lo que hoy llamamos también parábolas. Nosotros, en nuestra cultura, no somos tanto de parábolas, pero sí somos de fábulas o de narraciones con moraleja, ¿verdad? Entonces nos compramos un libro que dice cuentos y fábulas, pero no dice parábolas, cuentos y fábulas. Tienen sus características así que son simpáticas, ¿no? Por ejemplo, en las fábulas, los animales suelen hablar, por ejemplo, es una realidad alternativa, por así decirlo, este, y bueno, ¿no? En los cuentos no necesariamente hablan los animales. Estoy poniendo un ejemplo de muchos, claro, ¿no? Pero sí es una narración ficticia que también conlleva una cierta enseñanza, pero las parábolas siempre hablan como en dos niveles. Un nivel que es rápido para entenderlo y un nivel que es un poquito más difícil. Hoy, por ejemplo, que iba a dar el tema que les comentaba antes de iniciar la grabación, que iba a Coatepec, el joven que me llevó en el taxi me iba platicando y él decía que salió lo de la música, como llevaba yo la guitarra, me decía que le gustaba la música y que algunos de sus amigos le decían que era músico, pero que él decía yo no soy músico y él decía yo no leo partituras, que ponía ese caso, ¿no? Y dice yo no leo partituras porque las partituras pues son bastante complejas para alguien que no tiene el estudio, claro, para los que se dedican pues debe ser bastante más accesible. Y él decía yo leo tablaturas. Le entendí porque de hecho en su tiempo, cuando yo tenía mucho adentramiento en la música, yo también veía las tablaturas. No es tan difícil en ese sentido porque, a diferencia de una nota en la partitura, la tablatura te trae un número y en ese número te dice a veces en qué cuerda, hablando de la guitarra, tienes que tocar, en qué traste y demás, ¿no? Entonces es un poquito más rápido y demás. Y todo lo cuento porque él me dijo, dice, entonces, cuando alguno de mis amigos me dice que si yo soy músico y demás, y le digo que leo tablaturas y no me entiende, le pongo este ejemplo, y ahí viene el asunto. Dice, haz de cuenta que una partitura es como un plano de una casa. Dice, ahí el arquitecto lo puede interpretar perfectamente y todo eso. Dice, y una tablatura
Es como si fuera una foto de esa casa. Dice, entonces tú ya sabes lo que va, tú ya sabes cómo está, pero no sabes ni cuánto mide, ni el desnivel, ni no sé qué, no sé cuánto. Dice, no sabes nada de eso, ya ves cómo va a quedar. Y yo, efectivamente, o sea, es un ejemplo que él usaba y que me lo compartió, y es muy, muy cierto porque una realidad te ayuda con la otra. En este caso son niveles de la realidad. Un nivel que es como muy estudioso, muy estudiado, muy profundo, y otro que es un poquito más sencillo. Entonces, para las realidades profundas, misteriosas, para las realidades, por decirlo de otra manera, más altas, tenemos que hacer uso de otro lenguaje. Aquí me acuerdo, por supuesto, de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, puesto que nuestro conocimiento sobre Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Él también lo es. Y es eso. Y nos damos cuenta cómo desde el principio de los libros de la Biblia, entiéndase el Génesis, encontramos de inmediato un lenguaje que llamamos antropomórfico. ¿Qué significa antropomórfico? Viene de antropos, que es hombre, y morfé, que viene de forma. Algo antropomórfico es algo a lo cual se le da como forma humana, por así decirlo, ¿no? Entonces vemos que pues Dios, en palabras de grandes filósofos, es el totalmente otro. O sea, no se parece en nada a nosotros. Sin embargo, a Dios le decimos Padre, por ejemplo, ¿no? Y como alguien decía, no, es que Dios también puede ser nuestra madre, y alguien más se enojaba, ¿cómo es que Dios es madre y Dios es padre? No, es que de hecho Dios ni es padre ni es madre, sino que Dios es Dios, porque no tiene una sexualidad como tenemos nosotros. Decimos que Dios nos ve, pero para vernos necesitaría ojos, y Dios no tiene ojos, que Dios nos oye, pero para escucharnos tendría que tener oídos, y no tiene oídos tampoco. Entonces, nuestro lenguaje es antropomórfico, ¿verdad? Nuestro lenguaje sobre Dios. Así que hay realidades, a esto queremos llegar, hay realidades altas que tienen que explicarse con lenguajes un poquito más cercanos. Esos son también las parábolas. Las parábolas no solamente anuncian una realidad distinta, sino que de hecho anuncian la realidad del reino. Y entonces Jesús tenía parábolas que hablaban sobre el reino. Así que nos invita Jesús, porque es el punto desde el que entramos, nos invita Jesús a la conversión, pero no nos quiere espantar, por ejemplo, ¿no? En el tema que dimos hace ratito, les decía yo que este, pues vivimos mucho tiempo en una tradición o en una predicación tradicional en la cual eh, se usaba la famosa antipedagogía del temor. Nos llegó, se usó familiarmente, se usó escolarmente y se usó religiosamente. La antipedagogía del temor. ¿Por qué? Querías que tu hijo se portara bien y decías, a ver, deja de hacer berrinche, deja de llorar, o le voy a decir al guardia que te lleve. O si vas para aquel cuarto, te va a salir el coco, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era espantar a los niños para que los niños hicieran o dejaran de hacer algo, ¿sí? Entonces, no, eso no ayuda mucho, solamente les creábamos miedos, y ciertamente ante cosas que de hecho ni siquiera iban a estar allí, ¿no? Se llevó a lo escolar, como por ejemplo decir, y al próximo que haga esto le bajo 10 puntos, ¿no? Le bajo 20 puntos. El próximo lo repruebo. Y ándale, siguen así, y vamos a llamar a sus papás para que vengan y les vamos a decir, y aunque algunas de esas cosas sean hasta cierto punto ciertas, que se pueden hacer, en realidad, no es así como entraba la educación, como decían antes, ¿no? Que con sangre la letra entra, ¿no? Pero bueno, ya son cosas muy extremas. Y llegábamos justamente a la cuestión religiosa. Decíamos que de Dios, pues se enojaba, que nos castigaba, que nos tenía mucha ira y todo esto. Y dices, no, espérate, 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 ¿qué está pasando? Pues es que como Dios nos queda tan lejano, tenemos que encontrar un lenguaje que nos acerque a Él. Lamentablemente, elegimos un mal lenguaje, ¿verdad? Y Jesús lo que hace con las parábolas es tratar de encontrar en el lenguaje humano de las cosas más cercanas a lo que Dios es. Por eso decía, el reino es como, y ahí decía, ¿no? Como esa semilla, por ejemplo, que dice que ahí está y de repente, sin que nadie se dé cuenta cómo,
pues crece y crece y crece. El reino de Dios es como, y ahí decía, ¿no? Las parábolas entonces sirven no solamente para dar una enseñanza a nivel, permíteme usar esta palabra, noceológico, es decir, a nivel del conocimiento, sino también a un nivel que nos lleve a un conocimiento más profundo de Dios y por tanto nos diga parte de esa realidad a la cual no podemos acceder por la experiencia solamente a través de ciertas figuras literarias, porque así como decimos el reino de Dios es como esa semilla que crece por sí sola, así diríamos, pues no, no es una semilla, pues no, es porque obviamente lo único que se intenta es que entendamos alguna característica del reino, por supuesto. Entonces Jesús utilizaba las parábolas también, no solamente para enseñar una forma de actuar, una forma de llevar adelante la vida, sino para poder acercarnos al misterio del reino. Porque el reino, repito, no hay una definición única, exclusiva y excluyente en la Sagrada Escritura que diga esto es. De hecho, hay demasiados libros sobre el reino de Dios, anunciado por Jesucristo, por supuesto, el reino de Dios anunciado por Jesucristo, y estos libros no siempre tienen las mismas definiciones. Hay algunas muy sencillas, con las cuales, de hecho, hasta yo me he defendido para responder. Me preguntan qué es el reino y una forma de zafarse rápidamente decir, el reino de Dios es donde Dios reina. Y así no tienes necesidad, repito, el reino de Dios es donde Dios reina. Y así no tienes necesidad de andar como definiendo más cosas porque dice ser rápido. El reino no es un lugar, por supuesto, el reino no es, ¿cómo decirlo? Pues un palacio o algo así, sino allí donde Dios esté cumpliendo su voluntad, eso es el reino de Dios. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿qué características tiene el reino? Bueno, es humilde, es sencillo, pero va creciendo, es discreto, pero en algún momento se va a dar a conocer completamente. Pues es que solamente tenemos esas palabras figuradas, esas imágenes literarias para poder referirnos a esta realidad del reino, pero pues aún así no podemos definirlo como tal. Y segundo, eh, los milagros. Aquí es importante porque tenemos que recordar, así rápidamente, que los milagros de Jesús, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, son, em, existen porque lo que intentan es expresar una de las características de Jesús y de Dios, vaya, que es la misericordia. Mientras, y aquí nos acerca mucho más, que los signos que cuenta Juan, que también llamamos milagros, pero no son en realidad como tal, los signos, eh, eso sí nos hablan un poquito más de la divinidad de Jesús, mientras los primeros entonces nos empiezan a hablar un poquito más de lo que Jesús es compasivo y misericordioso, eh, los segundos, los de Juan, hablan más bien de la divinidad de Jesús. No obstante, y a esto quería que llegáramos el día de hoy, no obstante, también tenemos otra cuestión muy importante, y que es que dentro de los milagros, que podemos nosotros dividirlos en milagros sobre la naturaleza, milagros sobre los seres humanos, milagros sobre enfermedades, vaya, milagros sobre tal y tal y tal, digámoslo así, el milagro, ¿vale? ¿Por qué? El milagro por excelencia es el exorcismo, ¿sí? Y vamos a explicar por qué. Todo esto de las fuerzas adversas de la naturaleza, por ejemplo, las tempestades y demás, eran tenidas como manifestaciones de ciertos poderes malos, por así decirlo. Las enfermedades eran tenidas como estar justamente dentro del reino de lo malo, la injusticia y todo esto. Entonces, cuando Jesús hace un milagro sobre las fuerzas de la naturaleza, cuando Jesús hace un milagro sobre las enfermedades, en última instancia lo que está haciendo es derrotando el reino del maligno, ¿sí? Entonces, por eso es que de manera muy concreta y muy directa, cuando Jesús hace un exorcismo, no hay dos pasos para entender lo que está haciendo, sino que el mismo hecho
ya está diciendo la realidad a la que quiere hacer referencia. Y esto es a vencer al enemigo. Y pues para muestra basta un botón. Y aunque basta un botón, voy a darles dos. Primero, vamos a leer del Evangelio de Mateo capítulo 11, un texto que la verdad, leído ya en su contexto, con un poquito antes, un poquito después, sabiendo todo lo que está en torno a él, se vuelve un texto muy, muy emotivo. Pero bueno, en el capítulo 11, versículo 2 y siguientes de Mateo, dice, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, entiéndase todo esto, justamente los milagros y demás, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Amén. Muy bien. Fíjense nada más, es que esto es un tesoro, de verdad, un tesoro. Primero, Juan está en la cárcel. Y los estudiosos se ponen a pensar, ya ven que los estudiosos a veces sí tienen así como momentos bien, bien, ay, no sé cómo decirlo, pero sacan preguntas hasta donde nadie se preguntaría nada. Juan está en la cárcel y dice que envía a dos discípulos suyos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. De entrada, nos damos cuenta de que esa pregunta es la que le hacían también a Juan. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba bautizando, cuando se dice que antes de que se bautizara Jesús, dice que se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto, conviértase porque ha llegado el reino de los cielos. Predicación, por cierto, muy parecida a la que hacía Jesús, pero ya dijimos que Jesús tenía mucho de Juan porque había aprendido bastante de él. Entonces, dice que iban muchos a bautizarse y que le preguntaban, a ver si lo encuentro rápidamente, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá, le dice, ay, se me fue, pero le preguntan a Juan si él es el que tenía que venir o tendrían que esperar a otro. Y Juan dice, no, yo no soy, viene alguien más. Y en ese viene alguien más, pues está justamente Jesús. Obviamente nosotros ya como lo vemos desde después, decimos es Jesús, pero vean la pregunta que le hace entonces, que le manda a hacer a Jesús, Juan, a través de sus discípulos. Entonces, ahí está el punto importante. Quiero acá ver si lo encuentro por acá, pero se me fue tanto. Ustedes disculpen, la verdad, se me fue la segunda cita que quería tratar con ustedes. Pero tenemos la primera que es Mateo 11 del 2 en adelante. Es la pregunta que le hacen a Juan, ¿eres tú? Y Juan decía, yo no soy. Pues ahora Juan le manda a preguntar a Jesús y aquí es donde los estudiosos se ponen a pensar, bueno, pero ¿por qué le manda a preguntar si se supone que él, desde que lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Eh, recuerden que al hacer esto que acabo de hacer yo, lo que hicimos fue confundir evangelios. Acuérdense que confundir significa juntar indiscriminadamente, fundir, fundir uno con otro, así como que viene este, viene otro y ahí los fundimos en uno solo, pero deberíamos tener distinciones, pero bueno. Y como decimos, y dirán los estudiosos, pero si Juan ya sabía que Jesús era el Mesías, ¿por qué manda a sus discípulos a preguntarle? Y entonces, una de las respuestas más posibles es que en realidad Juan no dudaba para nada de que Jesús fuera el Mesías, sino que sus discípulos estaban dudando. Entonces, lo que hace Juan es mandarlos a preguntarle, pero no porque él estuviera dudando, sino porque ellos al dudar tenían que darse cuenta porque Jesús les dice, vean, vean, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y todos tienen solución, los leprosos quedan limpios y convierte Jesús, eso es una maravilla literaria y maravilla
de Actos, convierte Jesús un momento de, de duda en un momento de predicación. Eso es buenísimo, ¿eh? Buenísimo, la verdad. Como Jesús dice, los cambios de ser gente que duda a ser predicadores del reino. Y los manda a decir, vayan y cuenten lo que oyen y ven. Eso es lo que hacen los apóstoles. Bueno, entonces, este pasaje, ¿qué tiene que ver con los exorcismos que estábamos llegando? Ah, bueno, escucharon cómo dijo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Vean lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, dice. ¿Y eso cuándo habría pasado? Todavía no había pasado como tal, pero pues ya después veremos. Pero entonces, vean cómo dice San Lucas. San Lucas también comenta algo muy parecido, sobre todo cuando Jesús hace estos acontecimientos que llamamos exorcismos. Dice, estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo. Perdón, estoy en Lucas 11, 14 y siguientes. Hace rato fue Mateo 11, 2 y siguientes. Ahorita es Lucas 11, 14 y siguientes. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo. La gente quedó admirada. Ahí tenemos cómo los mudos hablan. ¿Ya ven? Aunque algunos de ellos comentaban este expulsa a los demonios por Belzebul, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo, milagros, más milagros, ¿no? Pero él, adivinando sus intenciones, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa se desplomará sobre la otra. Entonces, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Belzebul. Si yo expulso los demonios por Belzebul, si, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Y ahí viene el asunto. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está. Entonces, vean cómo el asunto. Los exorcismos, dijimos que es el milagro por antonomasia, porque los demás milagros eh, eran en dos pasos, por así decirlo. Era el milagro, se interpretaba y se reinterpretaba, y aquí ya no hay necesidad de tanta reinterpretación, sino que ya es directamente la interpretación de que los milagros son una derrota del reino del demonio. Entonces, los milagros, en particular los exorcismos, son al mismo tiempo signo de que el reino ha llegado. El reino de Jesús ya está presente, el reino de Dios ya está presente. Un dato muy sencillo nada más, que dice, si por el dedo de Dios expulso, ¿qué significa eso? Significa que, bueno, sí, por supuesto, significa el Espíritu Santo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, lo cual queda en total sintonía con el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas, recordemos, es un evangelio que habla muchísimo del Espíritu Santo. Entonces, para ir concluyendo ya nuestra presentación, es una cosa tremendamente importante. En el camino cuaresmal vamos a encontrar justamente milagros, parábolas, vamos a encontrar a Jesús actuando. Vamos a ver a Jesús dándole la vista al ciego de nacimiento, vamos a encontrar a Jesús hablando con una samaritana, vamos a encontrar a Jesús transfigurándose, como decíamos la otra vez. Vamos a encontrar a un Jesús que dejará, en ocasiones, dejará ver esa realidad divina, pero que todo esto, y es el punto que quiero con el que nos quedemos, con el que quiero que nos quedemos, pero todo esto está en función del reino, ¿sí? Todo, todo. Así como les he dicho en otros momentos, que lo que escriben los evangelistas están en función de anunciar a Jesús como el Mesías, pues también la predicación de Jesús, las palabras, los hechos, los signos, los dichos de Jesús están en función del reino. Hay quien llega a decir, no hay para Jesús nada más importante que el reino de su Padre. Por eso todo lo que dice, todo lo que hace está en función del reino. A nosotros compete
saber primero qué es el reino, como decíamos, para poder acercarnos a Él, pero también entender que aquello que Jesús ha hecho por y para nosotros no es para que nos sintamos mejor, no es para que sepamos más, no es para que tengamos privilegios. Todo lo que Jesús ha dicho y hecho, sus palabras, sus parábolas, sus signos, sus milagros, sus silencios, sus tardanzas, por así decirlo, todo eso lo ha hecho, lo ha dicho, lo ha dejado de hacer para que tú y yo nos acerquemos más al reino. Por eso no me canso de decir que la cuaresma es un camino a la Pascua. No hay verdadera cuaresma si no nos dispone a recibir el reino en plenitud, que es la resurrección de nuestro Señor. Dulce Madre, no te alejes, tú hiciste nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que me proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.